empezar a despojarnos de eso que nos por fin se tiene pudieron como cristalizar acumulado y llegar con ganas de gritar, ¿no? Creo que también mi venada es mi templanza. a una conclusión sólida. Y creo que estamos aquí las dos. La como naturaleza del templadísimas por el lo borde, ¿no? Como de estar al borde de, estar al borde de lo humano, estar al borde de lo divino. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al podcast de La Venada Azul. Yo soy Nicole Antoine Fail, soy psicóloga clínica enfocada en sistémica y en gestáltica y hace 10 años leo las cartas. Hace 8 años decidí crear mi propio tarot, que es el tarot de La Venada Azul, como una intención de entender más las cartas desde mi propia experiencia. Y hace 4 años empecé a dictar unos cursos de tarot feminista que lo que intentan hacer es cuestionar un poco las narrativas hegemónicas de las cartas para conectar más con la experiencia propia desde el cuerpo, desde la intuición y así aprender sobre tarot. Así que los quiero invitar a que escuchen este podcast porque aquí van a poder conectar con las cartas más allá de su teoría. El podcast tiene 3 propuestas para que puedas entender la carta de tarot y así decolonizar el pensamiento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a intentar hacer que el diálogo en el capítulo sea más desde un lugar colaborativo. La intención es que cuando tú entres y vayas a escuchar el capítulo, vas a encontrar una palabra. Esa palabra va a ser la palabra que conversaremos con la persona invitada. Vamos a intentar, a través del diálogo, colaborar juntos y llegar al significado de la carta. Esa palabra nos va a ayudar a dejar de entender la carta desde una postura tradicional de lo que supuestamente significa, por ejemplo, el loco, la templanza, y esa palabra le va a dar significado a la carta. ¿Qué es importante de esto? Que sepas que cada capítulo no va a partir de un monólogo mío, de una sola explicación mía, sino va a tener una propuesta en donde vamos a ser 2 personas hablando de lo cotidiano, de sus propias experiencias, para entender la carta más profundo, sin este lugar lógico, teórico. Cada capítulo va a tener un documento al que tú puedes entrar para ahondar un poco más en esos significados de la carta. Si hablamos sobre cartas invertidas, si hablamos sobre imágenes específicas, en ese documento tú vas a poder encontrar todo lo que necesitas para comprender, resonar, curiosear sobre la carta a tu manera. 2. Va a haber una propuesta sonora para cada capítulo. ¿Qué significa eso? La intención es que también puedas conectar desde el cuerpo, que también sea tu cuerpo, tu movimiento, tu intuición, la que te permita comprender la carta más desde lo sensorial, desde cómo sonaría, cómo se sentiría, que solamente con la palabra. ¿Qué significa eso? Que cada capítulo va a sonar como la carta sonaría, como te imaginarías que la carta suena. Cuando se acaba el capítulo, vas a poder también ir a una playlist que el equipo y yo proponemos. Y esta playlist invita de alguna forma que tú te sigas conectando con la energía de esta carta y te puedas quedar en casa escuchando esa música y quedándote un poco como en el ambiente de la carta. 3. Vamos a tener para cada capítulo, incluido un texto final. Es un texto poético para poder conectar con las cartas no solamente desde unas narrativas lineales, estructuradas, sino también desde estas narrativas un poco más circulares, más poéticas, que nos permitan entender que las cartas no van a tener un sentido exacto, sino se trata más de una postura, de una forma de ser, de una forma de estar en la vida. Y la idea también es que tú puedas hacer exactamente eso en casa, que cuando te veas el capítulo puedas ir al documento en donde vamos a tener toda esa información con la que puedes resonar, ir a la playlist también que vamos a presentar para poder sentir la carta y hacer también tu propio texto, hacer tu propia poesía, sin tanta lógica, sino simplemente que tú en el ejercicio de la escritura puedas entender qué te resuena de esta carta y cómo te llega. Así que para cada capítulo espero puedas tener estas 3 experiencias, puedas decolonizar un poco la idea desde conversaciones cotidianas, puedas sentir la carta desde el sonido, desde la música y puedas experimentar la interpretación de la carta a partir de una escritura más espontánea y poética.
En este podcast vamos a hablar sobre los arcanos mayores. Hay una diferencia en el tarot que es importante que ustedes tengan en cuenta si no la saben. Y es que en el tarot están los arcanos mayores y los arcanos menores. Los arcanos mayores, que son de los que vamos a hablar, son esas etapas importantes que pasan en nuestra vida. En cambio, los arcanos menores son estas copas, estos bastos, estas espadas y estos oros que representan algunas cosas un poco más específicas sobre nuestra mente, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros talentos, nuestro erotismo. Entonces lo que vamos a hacer acá en realidad es hablar de etapas de nuestra vida. Este podcast está diseñado para que puedas usarlo como tú quieras. La idea es que escuches el primer capítulo y después de eso puedes escoger el capítulo que tú quieras, la carta que te resuena, la carta que sacaste en el día, la carta que siempre has escuchado y te ha parecido interesante o simplemente la carta que te gusta. Y la idea es esa, que simplemente uses en desorden a tu propia forma, en tus propios ciclos, el tarot. Quisiera que se llevaran de la experiencia de este podcast la intención de dejar de creer que el tarot es lineal, que si estoy en la carta 3, iré a la carta 4, que si estoy en la carta 6, me devolveré a la carta 5. Quiero que también este podcast se vuelva un espacio en donde puedas saltar de un arquetipo a otro, entendiendo cada carta desde tu propia propuesta y desde tu propia experiencia. Gracias por darse la oportunidad de entrar a escuchar este podcast. Gracias por interesarse por el tarot. Gracias por interesarse por este lenguaje de los símbolos. Gracias a los invitados y a las invitadas por participar. Gracias al equipo, gracias a mis amigos y gracias a todas esas personas que sostienen esto y que nos permitimos hablar desde lugares distintos. Si les tramó lo que hablamos en el capítulo, si les llamó la atención, si resuenan con esto, les invito a que se suscriban en las plataformas, a que sigan la cuenta de La Venada en Instagram, a que entren a YouTube, a Spotify y que lo compartan. Que si ven que hay una carta que les interesa y les acuerda a un amigo, envíensela. Nos vemos en el próximo capítulo de La Venada Azul. A veces se me olvida que el mundo no es plano. Un scroll descarnado de cuerpos sobre cuerpos sobre cuerpos. Se intensifica el huracán y el vidrio de la pantalla no alcanza. Entran esquirlas de gritos, dolores en movimiento, la imagen siempre cambiante de un mundo desmembrado. Y en ese espacio liminal entre lo que está y lo que no, coinciden realidades punzantes, artificiales, espontáneas y orquestadas. Y la sensación siempre viva de conexión y ausencia. En medio de tanto ruido, volvemos a lo arcano. Otra imagen ahora. Una estrella con el cielo dentro, un río, una rueda, una torre que estalla y cuestiona. Las cartas vuelven al juego y a la infancia, a la necesidad radical de tejer puentes, al fuego y al relato. Un espejo dentro de un espejo dentro de un espejo. Si vivir no es otra cosa que arder en preguntas, las cartas son refugio y umbral. Nos recuerdan que hay algo que nos lleva hacia adentro, un lenguaje colectivo. La figura despierta la idea y el agua encuentra su cauce. La carta evoca, sugiere y apela al cuerpo. Un segundo de quietud. Entonces, el signo encarnado nos murmura que no estamos solas, que hacemos parte. A veces, cuando olvidamos los relieves del mundo, la imagen los trae de vuelta y nos invita a redescubrirnos dentro, ajenas a paradigmas sociales que nos asfixian en la estrechez de la violencia y la imposibilidad de darle sentido al mundo desde nuestras propias lenguas. Y si todo lo que se subleva se desliza, el instante lo permite, un levantamiento radical de la memoria. Frente a la imposición de la dominación como fuerza, otras formas nos convocan, valientes y antiguas, ancladas en el amor y la búsqueda de lo real por encima de lo cierto. Sacudimos la intuición y cae su fruto maduro en manos temblorosas, una voz propia y cargada de tantas. Un conjuro. Gracias.